cubrir Cristo, Senhor. Botai centro santa da santa. Cristo. Oh, danke, Senhor. Cristo. 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 Bota centro di Aleluia. Botai centro di Turco, Senhor. Bota centro di Turcos. Bota centro di Turcos. Aleluya. Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, el centro de nuestra vida completamente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero saludarles a todos en esta preciosa mañana, en el nombre del Señor. Gracias por el Señor permitirnos reunirnos. Y creo que estamos muy contentos, la mayoría, si no todos, porque nos es permitido ahora poder cantar con el tapabocas, pero podemos cantar. Amén. Es una bendición, es un gozo. Bueno, antes no lo podíamos hacer, pero ahora lo podemos hacer. Allí usted puede concentrarse, adorar y a glorificar al Señor y puede levantar su voz. Así que aproveche que lo podemos hacer en esta hora. Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 24, vamos a leer. Y mientras que usted encuentra la palabra, le doy la bienvenida a los amigos que nos están visitando, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno tenerles con nosotros. A María Lucía también que nos está acompañando, es bienvenida. A todos ustedes, hermanos y amigos. El libro de Salmos 24. Dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Gloria al Señor. Este Rey de gloria está en esta mañana, en este lugar, y a Él es a quien hemos venido a glorificar, a exaltar, a batir nuestras manos y a decirle: Señor, venimos a darte la mejor ofrenda de nuestras vidas, Señor. Hoy dedicamos este día para bendecirte a ti en esta hora. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a invitarles para que oremos, para que cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor: gracias, Señor, por esta semana que acaba de terminar y por esta semana que comienza. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas y que el Señor sea en esta mañana tocando nuestro corazón. ¿Habrá alguien que quiera cerrar sus ojos, inclinar su rostro y decirle: Señor, en esta mañana te damos las gracias
por la bendición, Señor, que proveíste para nosotros durante toda esta semana que acaba de pasar, Señor. Gracias, Dios eterno. Oh, bendito Rey, tú has provisto, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, Señor. Pero tú has provisto, tú no has faltado a nadie, Señor. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de provisión. Tú eres Jehová Jireh, Santo Dios. Te pedimos, Señor, por esta semana también que iniciamos, que tú seas bendiciéndonos, que tú seas ayudándonos, Señor. Estamos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir exaltando al Señor. Vamos a decirle que Él es el Rey de gloria. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a exaltar. Rey de gloria, Díselo a Él. yo me rindo, Señor. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, Sí, Señor. que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. Señor, no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
tal si usted, hermano, levanta su voz y se lo dice al Señor? No hay Aprovecha esta oportunidad que nadie tiene como de adorarlo a Él, de levantar su voz y decírselo. No hay nadie Aleluya. como tú, Señor. Levante su voz y dígaselo. Dígaselo con fuerza, dígale, Señor, no hay nadie como tú. Sí, dígaselo. No hay nadie, Señor, no lo hay. Oh, Santo. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Aleluya, Cristo, yo te amo. Oh, Santo Dios. Cristo, yo te amo. ¿Habrá alguno que esté enamorado en esta mañana? No hay nadie como tú. Alguien que esté enamorado con Él. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No lo hay, Señor.
alguien enamorado que le diga gracias, Señor? ¿Habrá alguien que le diga, Cristo, yo te amo? Y no sé dónde estuvieras, Señor, si no te hubiera conocido. Oh, habrá alguien agradecido con el Señor y que le diga, Señor, gracias. Gracias por entregar tu vida en la cruz del Calvario por mí, Señor. Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por la oportunidad de salvación que tú nos das. Gracias por la oportunidad de hablarte, Señor. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Que tú siendo Dios, que tú siendo todo, Señor, te despojaste de tu gloria. Hoy te hiciste igual a nosotros, Señor, para brindarnos la bendición de poder estar cerca de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos y amigos, tengan la bondad. Vamos a escuchar a nuestro hermano Libardo. Él tiene el informe misionero. Hoy estamos en un día misionero. Amén. Recordarles a todos que somos una iglesia que predicamos el Evangelio del Señor en varios países. Y bueno, nuestro hermano nos estará trayendo este informe de cómo va la obra en otros lugares. Un saludo a la amada iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, como dice nuestra hermana Mónica, hoy es un día misionero. Aunque todos los días deben ser misioneros, ¿verdad? Pero nuestra iglesia tiene esa costumbre ya que cada mes se hace el informe misionero, cómo va creciendo la obra del Señor, ¿verdad? Y para el que no conoce, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Tenemos más de 80 años predicando el Evangelio de Jesús. Estamos en más de 40 países del mundo. Esa es nuestra iglesia, para aquellos que no nos conocen. Así que en esta mañana vamos a ver un pequeño informe, cómo va creciendo la obra de Dios alrededor del mundo. Amén. Noticias Misioneras, semana 2 del mes de octubre del 2020. Cabo Verde. El misionero Jeremías Velázquez nos cuenta que en este país ha sucedido un hermoso milagro, el cual la iglesia intercedió en oración para que ocurriera y después de más de 4 años llovió. Fue maravilloso ver cómo los ciudadanos disfrutaban de este hermoso acontecimiento. Por otra parte, la reapertura del templo se ha llevado a cabo con los cultos los días domingos, la visitación evangelística a toda la isla y todo este trabajo ha permitido que 3 personas estén recibiendo doctrina para ser bautizados en el glorioso nombre de nuestro Señor. Sigamos orando por la obra en este país, que Dios cada día sea bendiciendo esta misión. Paraguay. A pesar de la situación que se vive actualmente, el trabajo en este país no se ha detenido, ya que se han añadido a su iglesia varias personas que han tomado la decisión de ser bautizadas en el nombre de Jesús. En los últimos meses se han hecho los cultos de Dorcas, de jóvenes, de familias pastorales, campañas evangelísticas y diferentes programas a través de la virtualidad, y con el permiso otorgado por el gobierno, se han estado reaperturando los templos en diferentes ciudades. Para el mes de noviembre se celebrará los 25 años del comienzo de la obra misionera en este país. Rogamos sus oraciones para que nuestro Dios continúe extendiendo su mano en esta hermosa obra. Honduras. Del 8 al 11 de octubre se realizó la Convención Nacional en Honduras, celebrando los 25 años de predicar el Evangelio de Dios en este país. Damos gracias a Dios porque ha respaldado su obra desde el principio hasta el día de hoy. Les invitamos a seguir intercediendo por los países de España, Chile, Panamá y Trinidad y Tobago.
en el programa de oración del 2020. Descargue las peticiones y las fotos de las familias misioneras en nuestro sitio web www.misionesextranjeras.ipuc.org.co en el apartado Programa de Oración. Amén, hermanos. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Como la obra de nuestro Señor Jesucristo cada día crece más. Amén. Y es que, hermano, ese es el propósito. Ese es el mandato que Dios nos dejó. Ir y predicar este evangelio a todo el mundo, a toda criatura, ¿verdad? El que creyere y fuere salvo será bautizado, mas el que no creyere será condenado. Somos ese pueblo que Dios escogió. En 1 Pedro lo dice, 2.9, 1 Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Fuimos llamados a anunciar este evangelio. Así que, mis amados hermanos, hay que orar. Vamos a orar para que Dios siga bendiciendo, para que Dios siga llamando hombres dispuestos, apasionados por llevar este evangelio, esta palabra del Señor. Amén. Y vamos a orar por estas misiones. Ahí el hermano en el video nos dice que oremos por España, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago. Amén. Y todas las islas, hermanos, países. Vamos a orar para que sea Dios ampliando esta obra maravillosa. Y no nos cansemos de alabar y de predicar este evangelio hasta que Cristo venga, hermanos. Pero sabe una cosa, hermanos. Este evangelio no ha crecido solamente por nuestra propia fuerza, no. Tenemos un Dios maravilloso que Él es el que nos da las fuerzas. Amén. Por aquellas personas que oramos por las misiones, por nuestras ofrendas. Es muy importante ofrendar, porque con nuestras ofrendas las misiones crecen. Hay fondos para mandar un misionero a cada rincón donde haya un necesitado, de alguien que quiera escuchar esta palabra, este hermoso mensaje. Y por las personas que están dispuestas con un corazón apasionado. Amén. Así que en esta mañana vamos a orar por todas las misiones. Yo quiero que usted en su mente coja un país o una isla y ore por ese país, por esa isla, para que Dios siga derramando bendiciones. Derrame de su gracia a cada misionero. Porque estamos viviendo tiempos difíciles y necesitan de nuestras oraciones, hermanos. Así que vamos a orar por esto. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más. Gracias por cada oportunidad que nos regalas, oh Dios, de mencionar tu palabra, Señor. Así como un día nosotros la recibimos, Padre Celestial. También queremos, Señor, que alguien las escuche, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, por cada país, por cada isla, Señor, donde hay un misionero, Señor. Hombres que tú has puesto con una disposición de llevar este mensaje, Señor. Oh Dios maravilloso, te ruego y te suplico que tú derrames de su gracia, Señor. Bendíceles, Señor, dale sabiduría, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, oh Padre Celestial, pero estamos contigo, Señor. Y yo sé que tú nos sacarás adelante, Señor. Bendice a cada ciudad, a cada pueblo, Señor, a cada isla, Señor. Te ruego también, Señor, por el misionero aquí en Aruba, nuestro hermano William, oh Dios maravilloso. Te ruego una vez más, Señor, que seas tú dándole sabiduría. Dale gracias cada día, Señor. Dale bendiciones, Señor. Dale salud, Señor, para que siga predicando tu palabra, Señor. Para que esta obra en Aruba siga creciendo, Señor. Para que aquí se levante una generación, Señor, con ese propósito, con ese deseo de llevar tu palabra, Señor. Oh Dios maravilloso, derrama bendiciones sobre Aruba. Dios maravilloso, glorifícate en cada isla, Señor. Estamos contigo, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Oh Dios maravilloso, aleluya. Le voy a pedir el favor a nuestro hermano Jan y a nuestro hermano Hernando que nos pueden colectar la ofrenda. Así que en esta mañana vamos a dar una bonita ofrenda. Amén. Esta ofrenda es misionera, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuánto lo cree que somos ese pueblo? Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.
Pueden sentarse, hermanos, mientras que tomamos la ofrenda y vamos cantando allí sentados. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Aleluya. Anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Anunciaremos que Él nos hizo libres. Amén. Anunciaremos que Él es el único que liberta. Así que bueno, voy a invitarles para que se ubiquen en sus pies. Vamos a cantar una alabanza más y así vamos a entrar también a escuchar la palabra del Señor. Vamos a cantar Hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay libertad en la casa del Señor. Aleluya. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Todos somos libres porque Él nos hizo libres. A ti, Señor, te adoramos esta mañana.
libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres somos, que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres somos, libres somos. Aleluya, somos libres y hay libertad en su casa para adorarlo y para glorificarlo a Él. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Les dejo en compañía de nuestro pastor, que el Señor Jesús nos siga bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo cordial en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Amén. Le damos la bienvenida a los amigos. ¿Cómo le decimos a los amigos que están aquí con nosotros? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Amén. Gloria al Señor. Bueno, qué bendición poder estar aquí. Qué rico estar otra vez cantando ya con libertad. Amén. Aunque todavía esto es un limitante muy fuerte. Pero bueno, aquí vamos, hermanos, ¿verdad? Y estamos en las manos de Dios. Y en sus manos estamos bien. Gloria al Señor. Así que es una bendición. Y vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Que Dios nos respalde. Amén, hermanos. Yo le invito a que cierre sus ojos y le diga a Dios: Señor, bendícenos. Oh Dios eterno, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, por esta bendición. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu presencia. Señor, es un honor poder venir, cantarte, hacerte culto, Dios. Oh Dios, hay tantas personas que todavía no lo entienden, Dios. Pero es un honor, es un privilegio, es una bendición. Que tú nos permitas, Señor, adorarte, alabarte, bendecirte. Y decirte que tú eres la razón de nuestra vida, Dios. Oh Señor, Dios eterno, gracias. Háblanos en esta mañana, Señor, ayúdanos. Bendícenos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 68. Salmos 119, versículo 68. Entre tanto que ustedes encuentran, me trajeron un papelito ahorita que dice: oremos a Dios para que Dios nos ayude a ser misioneros en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en el lugar donde estemos. Y sabe que eso es una gran verdad, hermanos. Necesitamos que Dios nos ayude, que donde usted esté podamos ser misioneros. Que usted en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, usted sea un misionero, un embajador del Evangelio. Amén. Hermanos, la verdad es que el mundo hoy tiene más ciencia. Hay datos estadísticos que dicen que cada 5 años el conocimiento del mundo se renueva.
Eso quiere decir que cada 5 años lo que se había descubierto, se había aprendido, se descubren otras cosas y mucho de ese conocimiento se ha tenido que volver a renovar. Sin embargo, el mundo está en un estado más difícil hoy, la sociedad está más perdida. Tenemos más jóvenes perdidos, una sociedad que va cada día en retroceso, tenemos más dinero, más ciencia, pero el mundo sí va en retroceso en diferentes áreas de la vida. ¿Sabe qué necesita el mundo? El mundo necesita conocer el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ustedes no dicen amén, pero créame, hermano, el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Amén. Y hay tantas cosas de las que uno piensa que no es esclavo y es esclavo. Hay tantas cosas de las que a veces creemos ser libres y resulta que puede muchas veces una persona que lo tengan encerrado ser más libre que alguien que camine por la calle. Así que necesitamos ser misioneros de Jesucristo donde estemos, hermanos. Amén. Acompáñenme a leer el Salmo 119, verso 68, todos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Lo decimos otra vez? Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermanos y amigos y quienes nos siguen a través de Facebook Live, quienes nos siguen a través de YouTube, qué bueno saludarles en esta mañana a todos ustedes, hermanos y amigos. Y yo quiero dirigirme a ustedes en esta mañana bajo un tema y es: Dios es bueno. Amén. Diga: Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Permítame decirle, hace una semana y 15 días atrás les estaba hablando sobre nuestra esperanza. Amén. Y la esperanza que tenemos nosotros en Dios es muy grande. Amén. La esperanza del que vive y camina y le cree a Dios es muy grande. Amén. Y hermano y amigo que está aquí, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Así que si yo voy por muchos lugares en Aruba y en el mundo, nos vamos a encontrar personas que me dicen: pero yo creo en Dios. Sí, la gente sí cree en Dios. El problema es que la gente no le cree a Dios. Y el creerle a Dios es el secreto para que la vida y las cosas cambien, el entorno, el mundo, la sociedad. Amén. Y una de las cosas que necesitamos nosotros entender fundamental en nuestra vida es que Dios es bueno. Amén. Hermanos, Dios es bueno. No basta sino que alguien se detenga a mirar el universo y diga: qué obra tan maravillosa este universo. A veces uno camina por la vida y poco analiza, pero no sé si usted alguna vez se ha ido una noche a la orilla del mar y mirar las estrellas. Alguna vez con mi esposa lo hicimos y uno se detiene a pensar un poco. A veces vamos tan rápido que no contemplamos lo admirable de este mundo, de la creación, pero detrás de ello el que lo hizo. Amén. El que lo hizo, el que le dio la forma, el que le dio las medidas, el que lo acondicionó, el que puso esos colores tan hermosos. Hermano, pueden haber grandes pintores, pueden haber grandes escultores, hay grandes inventos en este siglo y en el siglo que acaba de terminar. Pero déjeme decirle, nadie pone los colores que tienen esas flores, nadie le pone los colores que tienen esos pájaros, nadie ha hecho algo tan maravilloso como es esta creación, este mundo, este universo. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y es importante entenderlo. Amén. Permítame decirle, el salmista nos está diciendo: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Pero ese hombre que está hablando aquí, hermanos, el salmista David,
Es un hombre que está diciendo Dios es bueno, pero él no era desconocedor de los problemas que él tenía. Así que en esta mañana no estamos minimizando los problemas de la vida. Cuando yo le digo a usted que Dios es bueno, no estoy sacando de contexto de que en la vida hay problemas, de que en la vida hay situaciones difíciles, de que estamos viviendo precisamente en este tiempo un momento difícil para el mundo. Pero un hombre que había enfrentado problemas, un hombre que había sido perseguido como David, un hombre que pasaba adversidades de la vida, está diciéndonos Dios es bueno. Y le dice a Dios, Señor, y enséñame, ¿a qué? Enséñame tus estatutos. Yo quiero conocerte más. El problema del mundo es que no conoce a Dios. La gente cree en Dios, mas no conoce a Dios. Y hermanos, necesitamos conocer a Dios para entender cómo Dios actúa. Para entender que hay cosas de la vida que aunque sean difíciles, como dice el canto, Dios está trabajando. Aunque a veces yo no lo entienda. Amén. En el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 31, después de que el Señor está terminando su creación, todo lo que Él hizo, escuche lo que dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que Dios hizo y Dios miró y vio que todo era ¿qué? Era bueno en gran manera. Hermanos, el mundo no está como está por Dios. Amigos, el mundo no está como está por Dios. El mundo está como está por los seres humanos. Amén. Así que todo lo que Dios hizo es bueno. Amén. Lo que Dios ha creado ha sido bien hecho. Amén. Y necesitamos partir de esa premisa. Dios es bueno, aunque el mundo y lo que haya hecho el mundo y las cosas estén quizás no de la mejor manera, pero Dios es bueno. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Hermanos, Dios es amor. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Este versículo nos está hablando de la naturaleza de Dios. Y yo quiero que usted en esta mañana se quede conmigo. Amén. Porque a veces, hermanos, la visión de Dios es errada. Y recuerde que cuando la visión no es clara, todo cambia en nuestro entorno. El versículo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿Sabe qué dice el versículo? El versículo no está diciendo que Dios es bueno. El versículo está diciendo que Dios es amor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Además este versículo no nos está diciendo que Dios nos ama. Dios es. Y ese Dios es diferente a decirnos Dios nos ama. Porque entre el ser y el hacer hay diferencia. Yo puedo amarle a usted porque usted me cae bien, pero no porque yo sea amor, ni porque mi naturaleza sea amar. Yo puedo ser bueno circunstancialmente porque me caen bien ustedes, pero no porque yo sea bueno. Yo puedo comportarme bien en mi trabajo porque aprecio mi trabajo, pero no porque yo sea bueno. Pero el versículo nos está diciendo algo de Dios y es de su naturaleza. El versículo no nos está diciendo que Dios nos ama, aunque la Biblia lo dice en diferentes maneras. Pero el escritor nos está diciendo Dios es amor. Ya eso me dice a mí William. No te preocupes, Dios es amor. Su naturaleza es el amor.
Gloria al nombre de Jesús. Su naturaleza es amarme. Su naturaleza es ayudarme. Su naturaleza es darme la mano. La naturaleza de Dios es ayudarnos, hermanos. Amén. Yo no sé los que llevan años conmigo en el Evangelio si tenemos que decir eso. Pero yo tengo que decirle, en todos los años de mi vida he visto el amor de Dios. Aleluya. He visto la misericordia de Dios. Puedo decirle a usted, Dios es bueno. Amén. Y cuando miro todo lo que existe, le puedo decir, Dios es bueno. Hermanos, Dios es bueno. A veces el mundo no lo entiende y se va en contra de Dios. Pero Dios es bueno. Alguien se enoja con Dios por algo que pasa en la vida y luego sale y dice, Dios no existe. Es más, la mayoría de ateos que existen en el mundo son gente enojada con Dios. Entre ellos muchos fueron incluso hijos de cristianos. La razón es que se enojaron con Dios por alguna cosa, pero resulta que no es Dios, es el hombre. Pero se culpa a Dios. Muchos, al pasar los años y hacer investigación la ciencia, muchos han dejado de ser ateos para volverse agnósticos. Porque el ateo es el que dice que Dios no existe. Pero la ciencia hoy se ha chocado con muchas cosas que tiene que decir, alguien creó esto. Y yo le decía hace 8 días, el que investigó el genoma humano, el médico en Estados Unidos, Collins, uno de los hombres de ciencia más famosos, negaba la existencia de Dios y era ateo. Pero el día que el gobierno le delegó el trabajo de investigar el genoma humano, él terminó diciendo al final, esto no vino de la nada. Alguien puso su mano en esto porque son 3.500.000 palabras en secuencia y no se equivoca, guardan la proporción. Él tuvo que decir, detrás de esto hay una mente. Pues hermano, ese es el Dios todopoderoso, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Dios es bueno. Pero hermanos, hoy algunos ya no se llaman ateos, sino agnósticos. Y los agnósticos tienen una visión de un Dios muy lejano, porque como ya no se puede negar, entonces tratan de decir, pero yo creo en alguien superior, pero que no se acerca al ser humano, que no puede tener relación con el ser humano. Pero ellos no logran entender que cada mañana que se levanta, cada que abren los ojos, tienes que entender que hay alguien que ha sostenido este universo, que le ha dado equilibrio al día y a la noche, que ha creado este cuerpo con unas capacidades. Hermanos, hoy estamos avanzadísimos en la ciencia, pero no hemos descubierto el 10% de la capacidad del cerebro humano. Y cuando usted estudia y mira los hombres que han estudiado y analizan el cerebro humano, ellos han llegado a la conclusión, apenas estamos entrando a conocer el cerebro humano. Pero hermano, hay alguien que nos hizo, nos creó, nos formó, nos diseñó y nos colocó aquí. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios es bueno. Aleluya. ¿Y sabe algo? Todo lo ha hecho hermoso para usted y para mí. Así que cuando la gente culpa a Dios, no sabe lo que está diciendo, porque Dios en su naturaleza, Dios es amor. Y este pasaje es importante comprenderlo, porque hermano, no solo nos deja saber que Dios nos ama, nos deja saber que Dios es amor. Y Dios nos ama porque en su naturaleza Él es amor. Y dele gracias a Dios, y démosle gracias a Dios que su naturaleza es amor. Porque si la naturaleza de Dios no fuese amor, yo creo que de aquí ninguno estaríamos. Porque si Dios cambiara y su naturaleza no fuera amor, ¿qué tal que Dios hubiese amanecido con usted esta mañana enojado? ¿Qué tal que el día que usted y yo hemos hecho todo lo contrario a lo que Él dice, y Él se enojase y no fuese amor?
Pero déjeme decirle, aun cuando Dios a veces obra y hay cosas que no van bien para nosotros, le quiero decir, su naturaleza es amor. Amén. Y gracias a Dios que Él no cambia. Amén. Digamos gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles en esta mañana, después de hablarles de que Dios es bueno, quiero decirles que aún las situaciones difíciles, Dios muestra su amor. Y en las situaciones difíciles del mundo y de las personas, la gente tiende a confundirse. Y gracias a Dios porque ustedes han entendido el Evangelio. Y gracias a Dios porque hemos entendido la palabra de Dios. Pero hermanos, a veces cuando las cosas no van bien, nosotros hablamos de Dios. Y a veces cuestionamos el obrar de Dios. Y a veces nosotros, nuestras actitudes van en contravía con Dios. Pero déjeme decirle, hermano, Dios es amor, aunque el mundo tenga problemas. Aunque el mundo pase por dolores. Aunque el mundo pase por sufrimientos. Aunque el mundo pase por situaciones adversas. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno, aunque se muera mi papá. Dios es bueno aunque muera mi mamá. Dios es bueno aunque mi hijo parta a la eternidad. Dios es bueno aunque mi negocio se quiebre. Amén. Hermano, Dios es bueno aunque las cosas no salgan como yo quiero. Dios es bueno. Amén. Y eso es importante entenderlo. Y no es bueno porque usted y yo lo creamos o lo pensemos. Dios es bueno. Así que alguien puede decir, pastor, para mí Dios no es bueno. Una persona puede creer lo que quiera creer, pero Dios es bueno. ¿Me comprende eso? Dios es bueno aunque el hombre no lo logre entender. Dios es bueno aunque la gente piense de otra manera. Dios es bueno. Amén. Hermanos, Dios puede intervenir muchas cosas, muchas no. Todas. Amén. Pero eso quiero explicárselo esta mañana. Hay gente que se pregunta y dice, pastor, ¿y Dios por qué no intervino aquí? Pastor, ¿y Dios por qué no cambió esta situación? Pastor, ¿y Dios por qué no hizo esto o aquello? Lo que la gente no entiende es que este universo y el sistema tiene un orden de creación. Cuando tú empieces a mover fichas, tienes que desarreglar todo el esquema. Porque no es que quitas algo. Pastor, ¿y por qué Dios no quitó cuando el niño iba a morir? Pastor, porque Dios tendría que quitar cuando tú te choques en tu auto y no te quieres chocar. Porque Dios tendría que quitar que cuando tú te quemas tu mano y no te quieres quemar. Porque Dios tendría que quitar cuando algo va a ir mal y entonces tendría que quitar cualquier situación. Pero eso cambiaría el orden de todas las cosas. La gente no logra entenderlo, pero hermanos, mover una pieza significa empezar a estructurar una cantidad de cosas. Y déjeme decirle, cada suceso en la vida nos está recordando a nosotros muchas cosas que no entendemos. Cuando los seres humanos se habían arrodillado como se arrodillaron en muchos lugares del mundo durante esta pandemia. Cuando la gente iba a detener su carrera de la vida y pararse en los autos y orillarse al lado del camino y una persona arrodillarse y decir, no hay otra cosa sino levantar una oración al cielo, y venir otro, en otro tiempo el que venía atrás lo hubiera criticado. Loco, vea lo que hace. Pero no, en varios países del mundo la gente orilló sus autos. Y había alguien orando y se bajó otro y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro. ¿Sabe algo? A veces los problemas de la vida nosotros no los entendemos, pero a veces esos son los que nos enseñan a detener la carrera de la vida y a entender que hay un Dios y que la vida no es como el mundo la vive. Pero el mundo quisiera no tener la pandemia, es verdad, y ha traído mucho dolor.
Pero hermano, el mundo va a una carrera que lo está destruyendo. Nosotros no entendemos muchas cosas. Pero déjeme decirle, queremos que Dios cambie las cosas. Pero no entendemos que somos nosotros los que hemos caminado este mundo hacia allá. Y somos nosotros los que hemos cambiado todos los consejos de Dios. Hermanos, para mucha gente este libro es anticuado. Pero yo le quiero decir, científicamente todos los conocimientos de grandes de nuestros científicos de años atrás los han tenido que reevaluar. Pero lo que está aquí sigue vigente. Así que hermano, búsqueme cualquier área de la ciencia y se va a encontrar que la han tenido que reevaluar en muchas épocas de la vida. Porque lo que dijo Newton, porque lo que dijeron los filósofos, porque lo que dijeron psiquiatras, médicos y demás, muchos de sus hipótesis y teorías hoy han tenido que ser reevaluadas. Pero yo le quiero decir, lo que está aquí, hermano, siglo XXI todavía sigue haciendo un efecto poderosísimo en la vida de los seres humanos que se detienen a considerarla y a vivirla. Hermano, Dios es bueno, aunque hayan cosas que usted y yo no entendamos. Amén. Empecemos hablando por la disciplina. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Casi uno no encuentra a nadie que diga, castígueme a mí. No. Casi nadie encuentra que diga, yo quiero ser corregido. Usted no, normalmente usted no dice en la empresa, hey, yo quiero que usted me suspenda. No, ¿verdad? Pero la Biblia dice algo diferente. Miremoslo un momentico en Hebreos 12:11. Mire lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y comencemos por mirar la disciplina para entender que muchas cosas que no comprendemos son las que nos ayudan. Léanlo por favor, hermanos. Hermanos, ese versículo uno no lo entendería tan fácilmente, porque nadie quiere la disciplina, y la Biblia dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después esa instrucción, esa orientación, esa guía, esa disciplina, esa corrección, eso que me dijeron no puede, eso que me dijeron espérate, eso que me dijeron cambia, eso que me dijeron tu vida debe cambiar así. La Biblia dice, esa después trae fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay cosas que usted y yo no entendemos, pero son las que nos han llevado a la felicidad hoy. Amén. Y nadie lo quiere. Y yo le pregunto, levante la mano aquí el que está hoy grandecito, así como yo, que le gustaba que su papá le corrigiera y le dijera, no salgan, no vayan, no hay, cuidado con esto, cuidado con aquello. Ninguno. Oh, pero hoy muchos de nosotros tenemos que mirar atrás y decimos, de no haber sido porque mi papi, mi mami me enseñaron, me corrigieron, yo no sería quien soy hoy. Empezando por mí. Confesémonos esta mañana. De no tener un papá que estuvo ahí y me dijo, William, hermano, pero esa disciplina que no me parecía, es la que hoy entonces me enseñó y me ha permitido entonces enseñarle a mis hijos y formar una nueva generación con una visión de la vida, pero entendiendo quién es Dios y qué dice Dios y qué es la vida. Y de una cosa le pido a Dios y estoy seguro, ellos continuarán con otra generación a la que le enseñarán los principios. Quiere decir que eso que a veces cuestionamos de Dios, eso que a veces no nos gusta, es lo que nos dio el fruto apacible.
lo que nos hace felices. Amén. Lo que nos cambió la vida, lo que nos tiene en otra condición. Amén. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos disciplina. Proverbios 23, 13 y 14. Miremos un momentico. Escuche esto. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, hermanos, no necesariamente la vara de la que habla aquí la Biblia es que usted se imagine un garrote así. No. Está hablando de corregir al muchacho, de instruirlo. No es que usted vaya a tomar una vara, era la expresión del que trae el texto bíblico y lo está orientando, pero para mostrar la instrucción. Pero lo que el versículo está diciendo desde su original es: no le faltes con la corrección, porque esa es la que nos instruye. Así que, hermano, yo no puedo decirle a mi hijo a todo sí. Y hay diferentes formas de corregir y de instruir a nuestros hijos. Puede ser no dejándolo ir donde él quiere. Puede ser no dejándole lo que él más anhela. Pero yo le quiero decir algo a usted. La disciplina que no nos gusta a nosotros los seres humanos es la que nos ha formado. Yo le pregunto a usted, ¿a cuántos de ustedes les gusta que el policía los pare y le diga: señor, usted se pasó esa luz de tráfico y aquí tiene un boot? ¿Cuántos de ustedes le dicen al policía: oiga, señor, muchas gracias? No, usted, présteme su licencia, su Rainbow Ways. ¿Qué dice usted? ¿Hay alguno aquí que se haya bajado cuando se podía abrazar y abrace al policía y le diga gracias? No, para nada, para nada. Pero ¿sabe algo? Eso que no nos gusta, quizás ha librado a su hijo de un accidente. Quizás nos ha librado de la muerte. Quizás ha librado a mucha gente de que su vida esté postrada en una cama en un hospital. La disciplina no nos gusta, pero es lo que nos forma. Es lo que nos libra. A veces no entendemos y cuestionamos a Dios, y la gente quiere un mundo diferente a su manera, pero no está entendiendo que Dios es bueno y la naturaleza de Dios es amor, aunque a veces Dios tenga que intervenir tu vida. Y es más, a veces Dios no le interviene, Él deja simplemente los acontecimientos que vienen. Porque el mundo, la muerte no entró por Dios al mundo. La muerte entró al mundo por el pecado del ser humano. Donde estamos hoy, hermanos, no es Dios, es el ser humano. Por eso en esta mañana yo quiero traerle a usted la palabra de Dios y poderle decir, hermano, todo esto que vemos al contrario nos deja ver a un Dios que nos ama. Cuando usted tenga alguna situación de la vida, aprenda a reconocer a Dios. Aprenda a decirle a veces a esa persona que le puso una disciplina, aprenda a decirle: ¿sabe? Eso es lo que me ayudó en la vida. Yo se lo digo, yo no sé si a usted le pasó parecido, pero yo los profesores que más recuerdo de mi colegio fueron aquellos que me llamaron aparte y me dijeron: Díaz, ven para acá. Por esto y por esto tienes esta sanción. No se me han olvidado. Y las pocas veces que he hablado con mis compañeros, cuando hablamos, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Oiga, ¿verdad? Claro, hace ya, Pero ¿te acuerdas tal día, en tal lugar que nos pusieron esta? Ah, sí, esa sí me acuerdo. Pues esas personas fueron las que nos ayudaron. Aquel que a veces te detiene y te dice: cuidado cómo vas. Aquel que a veces te puso la mano y te dijo: hey, no sigas como vas. Son los que nos han hecho ir más adelante en la vida. Dios es bueno. La gente culpa a Dios por las situaciones del mundo y porque las cosas no van bien. Pero déjeme decir, hermano,
El que una persona algún día se pierda, se condene, no es Dios. La gente confunde el amor de Dios porque al hombre le va mal o porque el mundo vaya a tener algún día resultados funestos de sus decisiones. Pero no es Dios. Y déjeme decirle, si yo llamo a alguien aquí y le digo, te quiero regalar $1.000.000, y usted me dice, no me interesa lo suyo, no me interesan sus ayudas, ni sus dádivas, ni su colaboración, y no quiero saber de usted, pero mañana esa persona cae a la cárcel y era mi amigo, y alguien le dice, oye, y tú estás en prisión y no tienes un amigo allá que tiene tanto dinero y que te puede ayudar, ¿usted cree que él qué tiene que decir? Él tendrá que decir, el problema no es de él, el problema no es él, él me quiso ayudar. Es más, me lo regaló antes de que yo viniese a este lugar. El problema no es él, el problema soy yo. Yo no le quise aceptar el $1.000.000. ¿Sabe, hermano? Dios es bueno. Y Dios ha trazado todo para que la vida nuestra sea una bendición. El problema no es Dios, el problema es que cuando Dios le extiende la mano al ser humano, el ser humano se la rechaza. Dios le dice al ser humano, camina por aquí, y el ser humano le dice, Señor, yo me voy por acá. Este salón tiene una señalización, salir por aquí y entrar por los dos costados. Dios dice, entren por esos dos costados y salgan por uno. Nosotros los seres humanos tendemos a decirle a Dios, ¿sabes, Dios? Yo quiero entrar por aquí y salir por allá. ¿Te va a ir mal? No me interesa, déjame. Pero cuando me va mal, entonces yo digo, ¿y dónde está Dios? Dios está ahí. Es el mismo, no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo que te ha ayudado a ti y me quiere ayudar a mí, porque Dios no es emocional, Dios no cambia, Dios no varía, Él es el mismo, hermanos y amigos. El que cambia es el ser humano, y si las cosas no van bien es por nosotros, no por Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno, hermanos. De Dios no es la culpa que el hombre vaya en retroceso, el ser humano. No es de Dios la culpa que el ser humano vaya en retroceso. Él nos enseñó. Dios le dijo, desde la antigüedad, Dios dijo, cuídate de no olvidarte. Porque el ser humano tiende a olvidar. Pero Dios dijo, no te olvides. Y eso es lo que le hace todos los días la mamá a los hijos cuando están creciendo. Hijo, no te olvides. Papá le dice, hijo, no te olvides. Pero en el camino uno se le olvida. ¿Sabe, hermano? Dios es bueno. Él es tan bueno que ese Dios del cielo vino y se hizo hombre para brindarle a usted y a mí la oportunidad de acercarnos a Él. Hermano, es que estamos hablando no de un hombre, estamos hablando de Dios, que no necesita al hombre. Permítame decirle, y usted lo sabe de memoria, Dios sin nosotros. El que amanecí enojado y no voy a ir hoy al culto, Él sigue siendo Dios. Pero hay que Dios se enoje, hermano. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios estamos perdidos. El mundo sin Dios está perdido. Hermanos, el mundo sin Dios está perdido. Y todos los que traten de sacar a Dios del escenario están equivocados. Y yo quiero que usted comprenda esto, hermano, porque a veces en nuestra vida se nos olvida que Dios es bueno y se nos olvida honrarlo y se nos olvida que somos deudores de Él.
Usted en esta mañana no está aquí porque no tenga otras cosas para hacer. Usted tiene mucho para hacer. Usted tiene múltiples oficios, ocupaciones, o quizás hoy era su día de descanso. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque hay alguien que ha sido tan bueno. Hay alguien que ha sido tan maravilloso. Hay alguien a quien se lo debo todo, hermanos. Aleluya. Cuando cantamos todo se lo debo a Él, es que hay quienes sabemos que se lo debemos todo a Él. Amén. A mí no se me olvida cuando era un muchacho y me sacaron en una cama aparte en el cuarto del hospital. Me retiraron de todos los pacientes porque me estaba muriendo. A mí no se me olvida eso. Y el día que salí de ese hospital, mi papá me dijo, es que tal noche nos llamaron que fuéramos porque usted moría esa noche. Pero preferimos arrodillarnos a orar antes que ir al hospital y hablar con Dios. Y esa oración fue más efectiva que haber ido al hospital. Cuando los médicos dijeron se muere, Dios escuchó una oración. Y no era que ellos decían porque estaban experimentando, no, es que todo el cuerpo por dentro estaba contaminado de la peritonitis y estaba destruido y los órganos ya estaban perdiendo su capacidad y todo estaba vuelto nada. Ellos dijeron no pasa de esta noche él muere. Pero hermano, ese Dios que es bueno, ese Dios que es bueno, ese Dios al que vale la pena creerle, ese Dios que ha cambiado vidas aquí, hermanos. Dios es bueno. Lo que pasa es que el hombre, su dureza no le deja reconocer. Uno de nuestros grandes predicadores era un hombre que estaba perdido en las calles de la ciudad de Bogotá, perdido en la droga. Habían hecho de todo con él, lo habían llevado a todas partes. Pero un día alguien muy sencillo, de esas personas que la gente las ve y dice, ay, pero ni apariencia tiene. Se arrimó por allá a la calle del Cartucho en Bogotá. Los que conocieron Bogotá hace años, eso era una cosa impresionante, pasar por esa calle. Ahora la han transformado, pero se metió por allá donde nadie entraba sino a cosas malas. Alguien se llegó por allá con una Biblia, sencillo, y vio a un joven por allá vuelto nada y le dijo, sabe joven, Jesucristo lo ama. Y eso le cayó a ese joven como algo y no lo entendía, pero esa persona le dedicó tiempo y le enseñó. Pues ese joven un día llegó a una iglesia allá, y allá lo bañaron, lo mutilaron, le hablaron de Cristo, estuvo en el culto y ese hombre, su vida fue otra. Salió de las drogas, salió de la condición, se casó, se volvió un hermano, llegó a ser un pastor. Hermano, la gente no entiende, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Pero aunque hay unos que lo niegan y hay unos que se han levantado en el mundo a decir Dios no existe y culpan a Dios de las cosas, le quiero decir, los que reconocemos a Dios lo hemos vivido, lo hemos entendido y nuestra vida es otra. Pero también hay gente en la iglesia que necesita entender más que Dios es bueno. Usted puede estar aquí, pero puede necesitar hoy entender con mayor profundidad que Dios es bueno. Usted puede estar aquí, pero puede estar pasando momentos duros. Usted necesita entender que Dios es bueno aunque haya situaciones difíciles. Y que hace falta reconocerlo y a veces inclinarnos y alabarlo y decirle gracias a Dios aunque la vida no está fácil, aunque la situación es difícil.
Pero gracias a Dios por todo lo que estoy viendo y viviendo. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que el hombre ama a Dios, pero ¿sabe por qué el hombre ama a Dios? Porque Dios lo amó primero. Nosotros no amamos a Dios porque nuestra naturaleza sea amar. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Por eso usted puede amar a Dios. No porque usted lo ame en sí, no porque su naturaleza sea amar a Dios, es porque Él se atravesó en su camino y nos ha mostrado su amor y su misericordia. Hermano, Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Estamos aquí por Él. ¿Sabe? Cuando uno habla del amor de Dios, tiene que hablar de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la benevolencia. Todas esas palabras tienen un profundo significado. ¿Sabe algo? Cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que hablar de la gracia de Dios. Hermanos y amigos, la palabra gracia en Dios es un favor no merecido. Eso es la palabra gracia. La palabra gracia en Dios es recibir un favor que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Que a usted y a mí Dios nos dio de su gracia, aunque no la merecíamos. Esa es la gracia de Dios. Que Dios nos dio de su gracia no mereciéndola. Pero sabe, misericordia. Gracia es recibir lo que no merezco. Pero misericordia es no recibir lo que merezco. Y ese es Dios. Te dio y me dio a mí lo que no merecemos. Pero ¿sabe algo? No nos dio lo que merecemos. Por eso en esta mañana usted y yo estamos aquí. No por usted ni por mí. Es porque el Dios del cielo no nos dio lo que merecíamos. Aleluya. Hermano, si Dios le da a usted lo que usted merece, usted no estaría aquí. Ni yo tampoco. Pero la misericordia de Dios es eso. No darte a ti ni a mí lo que merecemos. Y si usted en esta mañana empezara a detenerse a pensar qué es lo que usted realmente merecía, usted mismo empezaría a aplicarse un castigo muy grande. Y uno normalmente no se castiga a sí mismo. Pero sabe, usted mismo diría sí, pero esa es la gracia. Me dio lo que yo no merecía. Y la misericordia es, no me dio lo que yo merecía. Por eso estoy aquí hoy. Por eso usted está aquí, por eso estás aquí, por eso tenemos oportunidad. Porque ese Dios que la gente culpa de todo ha sido tan bueno que dice, ellos merecen el castigo, pero no se los voy a infringir. Voy a tener misericordia, no le voy a dar lo que merece. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Iglesia, ese es el Dios a quien adoramos. Amén. Hermano, la bondad de Dios es parte de la esencia de quién es Dios. Hermanos, la benevolencia es la manera buena como Dios actúa en favor de nosotros. Esa es la benevolencia. Gracia es, te doy lo que no mereces. Misericordia es, no te doy lo que mereces. Bondad es parte de la esencia de Dios. Dios es bondadoso. La benevolencia es que Dios nos da cosas buenas, porque por su naturaleza Él es bueno. Miremos algunos versículos. El Salmo 34, el verso 8. El Salmo 105. Dice la palabra de Dios, 8:8. Gustad y ved que es bueno Jehová.
Hermanos, amigos, Él es bueno. Pero hay que probar, hay que ver. Si usted no logra entenderlo, usted mirará la vida y no entenderá, pero Él es bueno y por eso estamos aquí. Por eso usted saca de su tiempo y dice: me voy al culto. Por eso usted dice: voy a cantarle, voy a adorarle, voy a bendecir, porque Él es bueno. Amén. Porque Dios es bueno. El salmista dijo: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Él es bueno. Amén. Salmo 105. Todos, por favor. Porque Jehová es bueno. Cambien la palabra misericordia por lo que significa misericordia. Eso, gracias. Porque Jehová es bueno, hermano Felipe. ¿Y qué? Y no me dio lo que merecía. Y su verdad por todas las generaciones. ¿Sabe por qué usted y yo debemos venir a adorar a Dios y caminar con Dios y vivir agradecidos con Dios? Así no nos diese nada nuevo mañana, así no nos trajese ni una respuesta a las peticiones. Hermano, ya no me dio a mí conforme yo me he comportado con Él, porque Él es bueno, aleluya, y sus misericordias son para siempre. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios es bueno, no me dio a mí lo que merezco. Ya, no te enojes con Dios, hermano y amigo. Que Dios no me ayudó y que Dios no me resolvió el problema y que Dios no me sanó y que Dios no arregló esto y Él podía. No, Él es bueno, suficiente. Merecías algo y dijo: no se lo cobren, yo lo pago por Él. No se lo cobren, yo lo pago. Él es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Iglesia del Señor en Aruba, Dios es bueno. Amigos que me escuchan, Dios es bueno. Visitas, Dios es bueno. Los que están vía Facebook, vía YouTube, Dios es bueno. Yo no sé si alguien puede gritar amén, aleluya, pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Hermano, Dios es bueno. El hecho que no me haya dado lo que yo merezco, eso lo hace muy bueno. Diga gloria a Dios. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. 7 veces en Génesis hizo el primer día y vio Dios que lo que había hecho el primer día era bueno. Segundo día y vio Dios que lo que había hecho el segundo día era bueno. Tercer día y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Hermano, Dios no se ha equivocado. Amigo, Dios no se ha equivocado. Él es bueno. Qué bueno que en esta mañana, qué lástima los que su corazón se endurecen. Qué lástima aquellos, hermano, que su corazón se va endureciendo. Esa es la obra del enemigo. El enemigo va endureciendo corazones si usted se lo permite. Pero déjeme decirle, Dios es bueno. Y cuando usted se acerque a Él, sí que va a entender que Él es bueno. Cada mañana que usted venga, cada culto, y usted va entendiendo el obrar de Dios. Cada que usted se acerque a Él, hermano, Dios es alguien que cuando usted se acerca a Él, más se sorprende de su bondad. Es alguien que cuando usted lo conoce más, usted dice: wow, Dios es bueno. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Hermano, Dios es bueno, amigos. Él es bueno para con todos. Ateos que no creen en Dios. Agnósticos que son los que lo ven lejano y no cercano. Déjeme decirle, hermano, Él es bueno para con los que reniegan de Él. Él es bueno para con los impíos, los pecadores, los que han transgredido su ley, su enseñanza.
La Biblia dice que Él es bueno. Él les deja salir el sol a justos e injustos. Él le da la orden a la tierra para que provea alimento. Él es bueno. Hermano, el amor del ser humano no es un amor bueno. El amor del ser humano por Dios es interesado, pero Él es bueno. Yo no sé si en esta mañana usted quiera darle gracias a Dios. Pero sabe, solo se las voy a leer. Después meditaremos en ellas. Pero el amor de Dios tiene unas características. Es bueno y no es influenciable. Y gracias a Dios que no es influenciable. El amor de Dios es eterno. Wow, eso ya me dice tanto a mi hermano. Eso ya me dice tanto a mi vida. El amor de Dios es atractivo para el hombre. Cada que profundices en Él entenderás su grandeza y su amor. El amor de Dios es un amor que se entrega. El amor de Dios es un amor sacrificial. El amor de Dios es único. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Hermano, eso le dice tanto a uno, que el amor de Dios no cambia. Y por último, el amor de Dios es santo. Por lo tanto, no se puede corromper. Yo no sé si usted en esta mañana pueda ponerse en pie y darle ese aplauso a este Dios que es tan bueno. Yo no sé si alguien en esta mañana, a pesar de su problema, a pesar de su tristeza, de su llanto, de su dolor, yo no sé si usted pueda batir sus manos en esta mañana y decir, Él es bueno. Yo no sé, usted puede estar enfermo esta mañana, tener problemas, una crisis económica, familiar en la familia, con los hijos, la situación no va bien. Pero no sé si usted pueda sobreponerse a eso y aplaudir a Dios en esta mañana un momento y decirle, Él es bueno, hermanos. Yo no sé si usted pueda sostener ese aplauso un minuto siquiera y decir, Él es bueno. Y que nuestras hermanas canten una canción que podamos decirle, Él es bueno, pastor. Yo no sé si usted puede sostener ese aplauso todavía unos segundos más y decir, Él es bueno, sí, Él es bueno. No sé si usted pueda levantar su mirada al cielo y decirle, Señor, tú eres bueno. Yo no sé si usted esta mañana pueda todavía decirle, Él es bueno, aunque mi vida tiene problemas. Aunque estoy en crisis, Él es bueno. Aunque no me ha ido como yo quisiera, Él es bueno. Y en esta mañana lo voy a sostener unos segundos más. Mi aplauso y mi adoración y mi exaltación. Porque Él es bueno. Oh, hermano, no pare de aplaudirle un momento. A un hombre lo aplaudieron por 5 minutos. Señor, tú me tocas. Solo un minuto, apláudale y cierre sus ojos y dígale, tú eres bueno. En mí tú Dígale, tú eres bueno. tocaste, pero sí sé que grande es Sígale tu diciendo amor que Él es bueno, hermanos. por mí. Mi corazón Sígale diciendo que Él es bueno. está Aunque tengas problemas, agradecido. Mi corazón aunque la situación no vaya bien, dile, Él es bueno. está a ti rendido, contigo siempre. Dígale, Señor, tú eres bueno. Pero, Señor, está. Dígale, Señor, tú eres bueno. Porque Dígale, Señor, tú eres bueno. era de ti. Tú eres bueno, Jesús. Alba deseo en la tierra. Dígale, Señor, tú eres bueno. Tu presencia es más hermosa.
Dígale, Señor, tú eres bueno. cualquier cosa. Si usted quiere seguir aplaudiéndolo todavía, yo le invito, no deje de hacerlo. Él es bueno. Nada deseo Él es bueno, hermanos. en la tierra. Su presencia es más Señor, hermosa que cualquier cosa. El Señor, mi gozo y mi mi alegría. gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Conmigo todo el día, contigo siempre. Él es bueno. Quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti Él es bueno. nada deseo. Hermanos, Él es bueno. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Él es bueno. Porque fuera de ti Hermano, aunque no entendamos muchas cosas, nada deseo Él es bueno. en la tierra. Alábelo un momento, alábelo. Es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte. Señor, tú eres bueno. Me has dado nueva vida. Señor, tú eres bueno. Quitaste mis tristezas. Señor, tú eres bueno. Me ceñiste de alegría. Aunque yo no entienda muchas cosas, Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Él es bueno. Te alabaré. Gloria mía. Oh, Él es bueno. Soy Señor. Él es bueno, hermanos, Él es bueno. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Él es bueno, hermanos. Porque fuera de ti Su amor es bueno. nada deseo Su amor es bueno. en la tierra. Contémplalo un momento, alábale. Presencia es más Llénate de su presencia. hermosa que cualquier cosa. Él es bueno, hermanos. Porque fuera de ti Él es bueno. nada deseo en la tierra. Él es bueno. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, Dios, Fuera de ti, Señor, nada
presencia. Es más hermosa que cualquier cosa. Su presencia. Presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. No nos ha dado lo que merecemos, hermanos. Eso es misericordia. No darnos lo que merecemos. Ese es el Dios que tenemos. Cuando alguien te pregunte por qué vas para la iglesia, dile porque Dios es bueno. Quizás esa persona no lo entienda y te diga, yo no necesito ir a la iglesia para saber que Dios es bueno. Dile, no, es que no has entendido. Él es tan bueno que cambió tantas cosas que yo voy allá a darle gracias a mi Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Él es bueno.